favor. Para no irme a pura memoria. Hermano, vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo, 3 veces santo eres tú, Señor. Nosotros, pecadores, redimidos por su sangre, comprados con ese precio invaluable, ese precio santo. Hoy venimos delante de usted, Señor, necesitados de un Dios que todo lo puede, de un Dios que nada necesita. Tú no nos necesitas, nosotros sí te necesitamos a ti. Y venimos acá a darte culto y gracias, Señor, por esos signos que, Señor, llegan al corazón del Evangelio. Te pido, Señor, que añadas bendición a tu palabra, que tu palabra hoy sea atesorada en nuestras conciencias y en nuestros corazones, y que podamos salir de hoy acá, Señor, agradecidos, con convicciones y motivados, pero más que motivados, con una convicción en nuestro corazón de amarte y apreciarte cada vez más. Bendice a mis hermanos que están acá, a los que nos ven en redes sociales, bendíceles. Y gracias por su amor y misericordias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y quedarse ahí donde teníamos la lectura en 2 Corintios capítulo 5. Hay una historia que a mí me gusta contar cuando Dios me da la oportunidad de evangelizar. Resulta que había un cacique en una isla, tenía su tribu en esa isla, y entraron en un tiempo de escasez. Se estaba agotando los recursos de la comida. Entonces el cacique convoca reunión a la tribu y le dice: ok, debemos ser sabios, y para que alcance la ración hasta que venga otra vez la abundancia, vamos a construir entonces una especie de granero, y todos traigan sus abarrotes aquí. De aquí lo vamos a administrar equitativamente a todos, de manera que todos tengamos lo suficiente o lo necesario para sobrevivir. Bueno, la tribu así obedeció al cacique y trajeron todas las cosas ahí. El cacique volvió a convocar la tribu y les dice: hay solo una regla. El que se halle robando de la bodega va a recibir 40 azotes en la espalda, bien dados. El más grandote de la tribu va a dar los azotes. Bueno, la cuestión es que ahí va, se distribuye los abarrotes y todo eso, todo muy bien. De repente, los que custodian ¿el qué? El granero, gracias. La bodeguita de abarrotes. Se dan cuenta que está desapareciendo cosas. Revisan el inventario, ¿verdad? Y dicen: no, aquí se están desapareciendo cosas y no es un roedor ni nada de eso. Bueno, empieza la investigación y ya con el tiempo atrapan a la persona que estaba robando. Entonces ya se reúne otra vez la tribu y sale el cacique y le dicen: aquí está esa persona a la que está robando. El cacique se sorprende porque es su mamá, una anciana de 80 años. Estaba agarrando cositas de ahí. La ley había sido dada: 40 azotes en la espalda al que se hallase robando. El cacique entonces entra en una encrucijada y él dice para sí: aquí tengo un dilema. Si permito que me le den 40 azotes a mi mamá, me la matan. Pero si paso esto por alto, pierdo toda mi autoridad, mi credibilidad y el respeto, y no sería tampoco justo. Entonces él le dice a la gente:
Muy bien, ahí están las pruebas, ella está robando, hay que darle 40 azotes. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente, la ley tiene que aplicarse, pero yo voy a hacer algo, yo pongo mi espalda, deme los 40 azotes a mí. De esa manera él tomó el lugar de la mamá, aplicó la ley, siguió siendo justo y salvó la vida de su mamá. Mis hermanos, es una historia que va de la mano con el mensaje de hoy. Dios proveyó la manera de que el castigo fuese aplicado, el pecador reconciliado con Dios y salvado, y todo por pura gracia y misericordia. Vamos a centrarnos entonces al texto de hoy, que es 2 Corintios 5:21. El título del mensaje es: la doble imputación es exclusiva para la iglesia. La doble imputación es exclusiva para la iglesia, y el texto de estudio es el verso 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y antes de analizar el texto, ahí vienen los encabezados del sermón, repasemos un poco el contexto. Dice, verso 16 en adelante: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, si usted nota en esa porción de la palabra o perícopa, la palabra reconciliación o su derivado se viene repitiendo en el verso 18 2 veces, en el verso 19 2 veces, en el verso 20 2 veces. Pablo está llamando la atención acá en un aspecto. El hombre está enemistado con Dios y necesita reconciliación. Muchas veces estos textos se malinterpretan en las iglesias, porque lamentablemente les dicen a las personas, o las tratan como cristianas. Las personas se apartan, andan en el mundo, han andado por años en el mundo, deleitándose en el mundo, y el líder o el pastor llega, lo entrevista y dice: no, pero usted era cristiano, solo que anda apartado, debes reconciliarte con Dios. ¿Quieres hacer una oración de reconciliación? Fatal. No, deben hacer de nuevo. O sea, el ser humano se reconcilia con Dios una sola vez y ya. No es que me enojé con Dios. El cristiano no tiene esas actividades. Yo me enojé con Dios y me fui al mundo, estoy enojado con Dios. Jamás. Pablo viene diciéndole a los corintios algo muy importante. A pesar de que la carta va dirigida a una iglesia, Pablo no asume que todos en la iglesia son cristianos. Y Pablo acostumbra a tirar el evangelio en sus cartas. Él lo sabe muy bien. Es más, vamos a 2 Corintios, ahí mismo. Vayan conmigo al capítulo 13. Vean el verso 5.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo está diciendo, yo no asumo que todos ustedes son cristianos. Por la conducta y como han tratado a los falsos maestros y me han menospreciado a mí, yo dudo que algunos ni han nacido de nuevo. Examínense mejor. De manera que Pablo anteriormente ya les había dado el Evangelio. Hoy vamos a ver el Evangelio. Entonces eso estamos en contexto. Dios estaba reconciliando a los pecadores a la iglesia en Cristo Jesús. Y la iglesia debe decirle a las personas: reconcíliense con Dios. La palabra reconciliación significa la restauración o reparación de las primeras relaciones que existían entre Dios y el hombre. En términos bíblicos, eso es reconciliación. Significa la restauración o reparación de las primeras relaciones que existían entre Dios y el hombre. El hombre quebrantó en el Edén la relación que tenía con Dios, siendo rebelde, dándole la espalda a Dios. Desde entonces Dios siempre ha tomado la iniciativa. Él ha tomado siempre la iniciativa y ha buscado la reconciliación. Él es el que da el primer paso. Él busca reconciliarse con los hombres, ya que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, para que la reconciliación sea posible, es necesario que el pecado sea castigado, pero no el pecador. También es necesario que Dios a la vez no pase por alto su justicia. Por esta razón, entonces, Pablo resuelve esta paradoja de la reconciliación en el verso 21. Como si Pablo asume que algunos se preguntan, pero ¿cómo Dios nos reconcilió? Bueno, ahí está el verso 21. Así es como Dios nos reconcilió. Y ahí es entonces donde vamos a iniciar nuestro primer encabezado: Cristo, la ofrenda santa, para reconciliarnos con Dios. Y vamos a ir despacito en este importante verso, mis hermanos. El que entiende este verso comprende de qué se trata la vida eterna. Comprende perfectamente la gracia y va a poder discernir a aquellos legalistas que meten las obras para entrar al cielo. Y vamos a ir despacito. El primer encabezado, entonces: Cristo, la ofrenda santa para reconciliarnos con Dios. Al que no conoció pecado, dice el verso 21 en la parte A. Al que no conoció pecado. Lo que no dice el texto, obviamente está hablando de Jesús. ¿Qué quiere decir que no conoció al pecado? Vamos a ver lo que no quiere decir. No quiere decir el texto que Jesús no tenía ni idea de qué significaba el pecado como concepto. Eso no es lo que dice. Al que no conoció pecado, o sea, que Cristo no conocía, no sabía sobre el pecado. No, eso no está diciendo. El texto no dice que él ni siquiera fue tentado a pecar. Escuche bien, el texto no dice que él ni siquiera fuera tentado a pecar. Cristo fue tentado para pecar. Entonces eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Qué es lo que está diciendo el texto, mi hermano? Para Dios reconciliar al pecador sin pasar por alto su justicia divina, Dios quiso recibir un pago, una ofrenda. Pero esta debía ser santa, sin mancha, la cual una vez aceptada iba a ser sacrificada una vez para siempre, jamás. De modo que ya no se necesitaría más ofrendas por el pecado para reconciliar al pecador con Dios. De manera que el texto entonces dice que Jesús fue santo, sin pecado, sin mancha. Él es purísimo, Él es santo. Él es santo. Él no conoció el pecado en la manera experimental. Él no se relacionó deleitándose el pecado. Él no practicó el pecado. Él no hizo pecado. Él no pensó pecado. Lo maravilloso de esto es que desde el vientre de su madre, o sea, desde ahí, Él viene santo.
Pero ¿cómo? ¿Los niños desde el vientre de madre pueden pecar? Sí, son pecadores en el vientre de su madre. Jacob y Esaú se agarraban a patadas en el vientre de la madre, siendo niños. ¿Verdad? Ya uno iba naciendo y el otro le quería jalar la... Yo no sé si mi esposa tendrá gemelos. Ahí un día estamos hablando de eso. ¿Será que vienen gemelos, mi amor? Yo, qué bendición. Y si son gemelos, ahorita se empiezan a pelear ahí. Pero desde el vientre de la madre, el niño o la persona es pecadora. Solo Cristo no pecó. Desde el vientre de su madre hasta su último suspiro, Él es santo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él es 100% hombre, pero, esos grandes peros en la Biblia, sin pecado. Jesús fue tentado en todo, como usted y como yo. Él experimentó las tentaciones, Él sabe lo que es estar en esa lucha que estamos usted y yo, solo que Él nunca cedió a ninguna tentación. Nunca cedió a la tentación. Dicho sea de paso, siempre recuerdo esas palabras de Paul Washer que leí por ahí, que dice: Jesús no venció al diablo citando las Escrituras. Porque esa es la estrategia que se nos dice muchas veces cuando pasamos por Mateo capítulo 4 y vemos a Jesús siendo tentado en el desierto. Hermano, recita las Escrituras, hermano, aprende las Escrituras. Sí, amén, eso es bueno. Pero Jesús venció a Satanás obedeciendo las Escrituras. El diablo se sabe las Escrituras, el diablo le citó las Escrituras. Jesús no solamente las aprendió, las recitó, Jesús las obedeció. En todo fue obediente a Dios, Él es santo. Dice también Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús nunca hizo nada malo. Jesús nunca hizo nada malo. Nada malo salió de su boca, porque nada malo había en su ser, en su corazón, en su mente. Él es puro, Él es santo. Al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Hermanos, esto es importantísimo para que alguien sea salvo. Porque si alguien no entiende y no comprende que Jesús fue santo, perfecto, no puede entrar al cielo. Si creyeres en tu corazón que Él es el Señor, deben creer las personas que Jesús es Dios hecho hombre. Fue Dios, fue 100% hombre, Jesús fue 100% Dios. En San Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Vea la pregunta que Jesús le lanza hacia su audiencia: ¿quién de vosotros puede probarme que yo tengo pecado? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Y el silencio fue así como ahorita. Nadie, nada, nadie pudo acusar a Jesús de pecado. ¿Por qué entonces lo llevaron a juicio? Porque levantaron falsos testimonios. Mentiras dijeron contra Él. Ahora, permítame hacer el contraste ahora con nosotros. ¿Quién de nosotros aquí, o que me escuchan en redes sociales, niños, presten atención, quién de nosotros, ustedes niños, pueden decir, como Jesús, ¿quién de acá me acusa de pecado? ¿Quién puede decir eso? ¿Usted puede decir eso, niños? Yo siempre me porto bien con mi papá, con mi mamá, siempre le hago caso. No, ¿verdad? No, mis hermanos, nosotros no podemos decir eso. Siempre también recuerdo las palabras de un predicador que decía: si Dios hiciera un escrutinio en mi vida, aún estando yo aquí en el púlpito delante de su presencia, si Dios hiciera un escrutinio, encontraría mi pecado. No hay nadie, ni siquiera en todos los personajes bíblicos que usted puede leer en la Escritura. Usted puede agarrar la Escritura, leerla de tapa a tapa,
Niños, ustedes pueden ver la historia de David, de Noé, pueden ver la historia de Abraham, de todos. Y en todos usted va a encontrar pecados. Ni siquiera en la Biblia. Mucho menos existe hoy en día personas sin pecado. Todos nosotros hemos roto los 10 mandamientos. Algunos mandamientos potenciados, otros no tanto, pero todos hemos en algún momento deshonrado a padre y madre. Niños, si yo les preguntara, ¿usted ha deshonrado a padre y madre? Sí. Todos en algún momento hemos codiciado algo. En algún momento hemos incluso asesinado. Yo soy un asesino de corazón. O he sido, o fui un asesino de corazón. En el sentido que Jesús lo puso, si usted aborrece a alguien, si usted le desea la venganza a alguien, si usted le desea un mal a alguien, en su corazón, usted es, delante de Dios, un asesino. Igual de malo que Hitler. Igual de malo que Hitler. Hoy en día muchos luchan por causas justas en el mundo, ¿verdad? Y son muy duros con los políticos. Y son durísimos con la injusticia. En la mañana yo meditando en esto, yo decía, incluso a veces los cristianos, yo he escuchado diciendo, Señor, saca el pecado a la luz, saca el pecado a la luz. Yo decía, bueno, no te asombres si todo tu pecado sale a la luz. Y de repente empieza a salir el pecado a la luz y es el de esa persona. Está bien. El punto es que todos somos pecadores. Todos lo somos. En algún momento hemos roto y seguimos incluso rompiendo la ley moral de Dios, porque el cristiano no es perfecto. De hecho, alguien decía, si usted respira, si usted está respirando, si sus pulmones están trabajando y cada respiro de su vida no lo haces para la gloria de Dios, cada respiro de tu vida es pecado. Entonces, el que Dios le está hablando a su corazón, debería exclamar, oh Señor, cuán pecador soy. Qué inmensa entonces la misericordia de Dios. Qué pecador soy, pero qué puro y santo Jesús. Yo me pregunto entonces a sus conciencias, ¿cómo te ves tú? Ahorita mismo, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú si usted se compara conmigo? O sea, no, yo estoy volando a la par de Wilmer. Probablemente que sí. Pero Dios no nos llama a hacer esa comparación. Dios nos llama a hacer la comparación con el estándar perfecto. Y si quieres personificar el estándar perfecto, ese es Jesucristo. Entonces, si nos comparamos con Jesús, podemos todavía decir nosotros cuán pecadores somos aún. Amén. Solo Él es perfecto. De manera, hermanos, que Él fue el único que sí cumplió los 10 mandamientos en toda perfección, en cada microsegundo de su vida. Cada respiro de la vida de Jesús fue para la gloria de Dios. Si Él durmió fue para la gloria de Dios. Si Él se desveló fue para la gloria de Dios. Si Él ayunó fue para la gloria de Dios. Él sufrió para la gloria de Dios. Él hizo milagros para la gloria de Dios. Él estaba en esa barca durmiendo tranquilo para la gloria de Dios y le dijo a la naturaleza, calla y enmudece para la gloria de Dios. ¿Qué tal nosotros? ¿Nos vemos aún pecadores? Mis hermanos, no pensemos que no. Dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo compartía con una amistad una imagen de cómo las personas a veces piensan que somos los cristianos. Y la imagen son de las que tiene la misma persona, pero tenía diferentes posiciones, ¿no? Entonces a un lado tenía la persona y decía, yo soy cristiano, yo soy perfecto. En la verdad, y en la leyenda abajo decía, como piensan las personas
que somos los cristianos o que nos vemos los cristianos. A la otra imagen está la persona humillada diciéndole: Señor, perdóname, cuán pecador soy. Y abajo la leyenda, lo que realmente somos. Nosotros somos pecadores salvos por gracia, por misericordia, que estamos luchando cada día porque anhelamos ser como nuestro Señor. Necesitamos imitarlo. Pablo mismo decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y ese Pablo que dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, en capítulo 7 de Romanos está diciendo: a veces yo lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Algunos se preguntarán: pero si ustedes, iglesia, son pecadores, si ustedes no son perfectos, si ustedes que aún tienen impurezas, son débiles y limitados, entonces ¿por qué se congregan? ¿Y por qué alaban a Dios? ¿Y por qué presumen tener vida eterna si solo Cristo fue perfecto? Bueno, porque Cristo hizo algo inefable y en extremo difícil de comprender al 100% con nuestras mentes limitadas. Solo por la iluminación del Espíritu Santo logramos acariciar las trascendentes verdades de las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Por eso preguntémonos: ¿los pecados de todo el mundo se le imputaron a Jesús o solo los de la iglesia? Recuerden el título del sermón. Y eso me lleva al siguiente encabezado: el pecado de la iglesia imputado en Cristo Jesús. Dice el verso: así que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Desgranaremos entonces el verso y digirámoslo poco a poco. ¿Por quién lo hizo pecado? Pregunta número 1. La respuesta la da el mismo texto, y es: por nosotros. ¿Y a quién está escribiendo Pablo? A la iglesia que está en Corinto. De manera que este verso se le debe aplicar a la iglesia en Corinto primeramente, pero también a todo aquel creyente nacido de nuevo, por el cual Cristo murió. La respuesta entonces es nosotros. ¿Qué significa la expresión por? Por es una proposición que quiere decir que está en sustitución de alguien o de algo. O sea, por causa nuestra, Dios hizo a Jesús pecado. Mira bien el texto, mi hermano, porque el texto no dice que por todo el mundo, en el sentido de que Cristo sustituyó a todas las personas que han existido y existirán hasta que Él regrese. No, el texto no dice eso. El texto no dice eso. Algunos dirán: hermano, pues usted necesita ver mejor el contexto. Porque, por ejemplo, el verso 15, si usted va en su Biblia, dice el verso 15, por todos murió. Mira, hermano, y dice: por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sí, pero vea el verso 14. Por el amor de Cristo nos consueñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces el verso 15 se está refiriendo a los que murieron. Son todos, pero los que murieron. O sea, como Pablo va a decir en el verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los todos del 15 son aquellos que son hechos nuevos, porque aquellos que son hechos nuevos mueren a su viejo hombre. Como luego Pablo dice: ya no nos conocemos según la carne, porque eso ya murió. Ahora nos conocemos, pero como nuevas criaturas en Cristo Jesús, como muertos al pecado, pero vivos para Jesús. Y el verso 21 es claro. Una de las reglas de la hermenéutica es: los textos fáciles interpretan los difíciles. Si el texto fácil nos dice
por nosotros lo hizo pecado. Si hubiera dicho por todos lo hizo pecado, bueno, ahí tendríamos que entonces ver si Dios está hablando de universalismo y salvó a todo el mundo y cargó el pecado de todo el mundo, pero ahí es específico, dice por todos. De manera que va dirigido a la iglesia de Corinto y también a las iglesias establecidas por Jesús, aquel que está en Cristo, aquel que nace de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo ya forma parte de la iglesia universal. Lo que debe hacer es unirse a una iglesia local. ¿Por qué? Si no se ha bautizado. ¿Y qué tal si muere? Bueno, para eso Cristo se bautizó, para imputarle esa justicia a aquel que iba a morir en Cristo y no tuvo la oportunidad de bautizarse, como el ladrón en la cruz. Además, la escritura debe interpretarse a la luz de la escritura. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Dios, a todos, no, a gente de toda tribu, eso sí, lengua, pueblo y nación. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Pablo otra vez diciéndole a la iglesia: por nosotros. Porque escrito está: maldito el que cuelga de un madero. Hemos visto qué quiere decir por nosotros. Ahora veamos qué quiere decir lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Esa frase no quiere decir que Jesús se hizo pecador. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, como un predicador dijo, la bendición está en la gramática. Permítame explicarme. La palabra pecado no es un verbo, como aquel cantaba, ¿verdad? Jesús es verbo, no sustantivo. Bueno, no. En este caso, no es un verbo. Más bien, sí es sustantivo. Todo lo contrario. Sí es sustantivo. Entonces, lo que quiere decir es que Dios trató a Jesús como si hubiese sido un pecador. Como si hubiese sido un pecador. Dios trató a Jesús como la iglesia, como el pecador, merecía haber sido tratado. Para que la iglesia recibiera lo que Jesús sí merecía. De manera, hermanos, que no quiere decir entonces que el pecado estuvo en Él. Entiéndase la palabra en. El pecado no estuvo en Jesús, dentro de Jesús, para nada. Sino más bien que estuvo sobre Jesús. Jesús cargó nuestro pecado. El pecado de muchos. Cristo recibió lo que no le correspondía para que la iglesia recibiera tampoco lo que no le correspondía. Lo que quiere decir entonces es que Dios imputó, un término legal, le trasladó, lo que quiere decir es trasladar los pecados del pecador, de las iglesias, de su iglesia, se los trasladó a la cuenta de Jesús. Mis hermanos, para Dios permitir entrar pecadores a su cielo, Él debía castigar el pecado de ellos, de manera que Jesús recibió entonces la ira de Dios de forma sustitutiva. Jesús aplacó la ira divina, Él absorbió la ira de Dios para de esta forma entonces otorgarle misericordia a la iglesia sin pasar por alto su justicia divina, como lo vimos en el ejemplo al inicio. Alguien decía que le gusta mucho evangelizar y dando un ejemplo al pecador, le decía: ¿usted conoce un pararrayos? Le dice: sí. ¿Qué hace el pararrayos? Bueno, cuando hay rayería, el pararrayos, en lugar de hacer daños en la naturaleza o en las casas, el pararrayos jala el rayo y lo lleva a tierra, absorbe el rayo. Eso es lo que hizo Jesús. La ira de Dios es como un rayo que va a caer sobre el pecador, pero Jesús absorbió la ira del Padre. Permítame darles un ejemplo más. Supongamos que, un ejemplo nada más,
Para usted entrar al cielo, necesita ir con su hoja de delincuencia y con su currículum y presentarse delante de Dios. Y si usted analiza su vida a la luz de los 10 mandamientos, su hoja de delincuencia va manchada hasta donde no poder. Ahí no se le ve nada, ya no hay nada que ponerle. Lo que Dios hace para permitir que un pecador entre al cielo es que agarró su hoja de delincuencia y Dios no la tiró a la basura. Dios no dijo, no, de los pecados los arrojaré al fondo del mar, nunca más me acordaré de ellos. Bueno, sí, la Biblia dice eso, pero Dios no hizo eso con el pecado. Esa hoja de delincuencia, todos esos delitos, todas esas veces que nos hemos rebelado contra un Dios que es 3 veces santo, esa hoja de delincuencia se le dio a Jesús, quien tenía su hoja de delincuencia limpia. Se le trasladó a Jesús. Entonces Dios castiga a Jesús, ya no tiene que castigar al pecador. Fue Jesús quien recibió la condena y fue Jesús quien también paga la fianza del pecador. Ahora, ¿qué pasa con el currículum? Es ahí donde muchos pecadores dicen, no, pero es ahí donde la balanza se equipara, porque yo he hecho muchas cosas buenas, mi currículum está lleno de buenas obras. Lo que pasa es que Dios es 3 veces santo, y si usted no hizo nada para su gloria, y así lo es, todas esas obras buenas que usted dice que están en su currículum, Dios las puso en su hoja de delincuencia, de manera que su currículum está limpio, no tienes nada con que defenderte. Para que un pecador entre al cielo, no solamente tiene que su hoja de delincuencia estar eliminada, sino que su currículum tiene que estar lleno y que satisfaga el estándar de Dios. Como cuando usted va a una empresa a pedir trabajo, el que lo entrevista va a ver su currículum y dice, bueno, su currículum no llena las expectativas, no te doy el trabajo. Resulta que nuestro currículum no llena las expectativas de Dios y Dios nos va a dejar entrar a su cielo por eso. Dios entonces ya ha pasado, ya ha cargado en este punto los pecados a Jesús, ya los castigó. Dios no está irado en este punto con el pecador, pero aún así no es suficiente. El pecador simplemente tiene ya su hoja de delincuencia está limpia, pero su currículum vacío. Dios entonces agarra la justicia de Jesús y se la imputa al pecador. Ahora tenemos el currículum lleno por todo lado de las obras que Dios demanda. Porque todo lo que hizo Jesús, desde el vientre de su madre hasta su muerte, todas las cosas que Él hizo, Dios nos las imputó a nosotros, iglesia. Dios nos da a nosotros llenos de buenas obras para entrar al cielo. Dios soluciona entonces trasladando el currículum de Jesús a la cuenta del pecador. Ahora sí, tenés la hoja de delincuencia limpia y el currículum lleno. Entra. ¿En qué colaboró el pecador? En mucho. ¿En qué? En ese montón de pecados. Eso fue lo que colaboró el pecador. El resto lo hizo Dios. El resto lo hizo Dios. Dice, Dios lo ha solucionado trasladando el currículum de Jesús entonces a tu cuenta. Eso es lo que vamos a ver entonces en el tercer encabezado, la justicia de Cristo imputada exclusivamente para los que creen. Dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nuevamente, la palabra para denota propósito. El propósito por el cual entonces Dios vivió una vida santa, vivió una vida pura, es para que el pecador, la iglesia, fuese hecho justicia de Dios en él, con ese propósito. ¿Cuál fue el propósito de venir Dios en forma humana a visitarnos? Muchos dicen, no, Jesús vino a enseñarnos, a iluminarnos con su filosofía y su maestría en la vida. Fue más que eso. Jesús vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir
y fue a llevar el castigo que nosotros sí merecíamos. Tuvo un propósito. Él vivió una vida santa y pura, hizo todas las obras que Dios demanda. Fue a la cruz sustitutivamente, llevando el castigo por mis pecados, absorbiendo la ira de Dios en mi lugar, y todo eso lo hizo con el propósito de hacerme justo, de declararme justo delante de Dios. Como en el ejemplo que vimos del currículum, ya Dios nos ve una persona recta, una persona que no rompe la ley, sino que más bien obedeció la ley. Todas las obras justas de Dios trasladadas a la cuenta del pecador. Nos ve rectos, nos ve perfectos, nos ve santos. Ustedes se creen santos. Cuando alguien le diga, usted se cree santo, bueno, se le puede decir, es que yo no me creo santo, Dios me hizo santo. Y soy malo, sabía, pero Dios me hizo santo, por pura misericordia y gracia. Por pura misericordia y gracia. Note el texto una vez más. Nuestros textos también dice que fuéramos hechos. Está en voz pasiva, lo que quiere decir que todo lo hizo Cristo. Fuimos hechos, fuéramos hechos. Las personas no se hacen hijos de Dios. Las personas son hijos de las tinieblas. Hay hijos de luz, hijos de las tinieblas. Está la doctrina famosa, todos somos hijos de Dios. Sí, qué romántico, humanismo, qué bonito. Pero no, mentira y herejía, no todo el mundo es hijo de Dios. Usted no va a lanzar a un hijo a la calle y le va a decir, largo de aquí, siendo un niño. Dios no hace eso con sus hijos. Él no los va a lanzar al infierno. Él va a hacer eso con los rebeldes, con los impíos, con aquellos que rehúsan venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Y vea qué lindo esta parte. Fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y si vemos el contexto, 2 Corintios 15, el 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas han sido hechas nuevas. Ven como el verso 21 está dando respuesta a lo que Pablo viene diciendo, al tema de la reconciliación. El tema es la reconciliación. Y Pablo le está diciendo, por esto que hizo Jesús, es que a los que están en Cristo, Dios los hace unas criaturas nuevas. Y todo esto, dice el verso 18, la parte A, todo esto, ¿qué es esto? Lo anterior, procede de Dios. Así como lo dice el verso 21, todo eso lo ha hecho Dios. Fueron hechos. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios hace todo. El ser humano no acota, no aporta, no contribuye en nada, solo en su pecado. Mis hermanos, si en las iglesias se enseñara el verdadero evangelio, se acabaría el legalismo. Muchas iglesias hoy, sí, debes creer en Jesús, pero también debes hacer buenas obras. Cuando yo iba a misa, una vez escuché al sacerdote decir, el que no viene a misa se va al infierno. Así lo dijo, el que no viene a misa se va al infierno. Y mi última noche en un bar, tomándome mis birras, quien me invitó a las birras, porque yo no andaba ni un 5, fue un sacerdote bien borracho que andaba con el monaguillo y con el carro de la parroquia. No, la salvación es por gracia, es por fe, sola. Es obvio que esta justificación entonces es exclusiva. La doble imputación es exclusiva para la iglesia, para el pecador que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. No es para todos. En este punto, si alguien escucha un mensaje como estos y sigue pensando que esto le aplica a todo el mundo, o sea, yo no sé en dónde tiene el sentido común. Porque esto ya a veces hasta de sentido común. Esto es imposible que le haya sucedido a todo el mundo. Porque entonces si Jesús murió por todos, el infierno estuviera vacío. Dios se ha reconciliado con todo el mundo. Dios ya no tiene problemas con las personas. Dios ya no está irado con las personas. Ya Dios ha perdonado a todos. Ahí, si alguien entiende eso, entonces sí puede ir a decirle a las personas, primeramente cuando evangeliza, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida.
Ahí se aplica a decir eso. Pero no es así. Isaías 53 dice: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. La misma palabra, justificación, el mismo concepto que está en 2 Corintios 5:21, declarar los rectos, justos delante de Dios, sin pecado, con su currículum lleno de obras buenas, su hoja de vida limpia, su hoja de delincuencia limpia. Eso le acontecería, le ha acontecido, le acontece y le acontecerá a muchos, no a todos, muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Él se dio por ella, exclusividad, no por todos, sino por ella. Ahora, ¿qué hacemos? Yo sé que el mensaje lo hemos escuchado muchas veces, conocemos esto muy bien. Pablo mismo nos da aplicaciones. En el verso 1 del capítulo 6 dice: y como colaboradores con él también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues él dice: en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Dios está llamando al pecador a venir a Jesús en arrepentimiento y fe. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Yo quiero estar con Dios, yo quiero estar en el cielo cuando muera. ¿Cómo hago? Reconcíliese con Dios. Sí, ¿cómo? En fe. Todo esto es por fe. Por fe vivirá el justo, no es por vista. Debes venir en arrepentimiento y fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Es por la fe. ¿Y la fe qué es? No es mero conocimiento intelectual, que ya se le ha dado. Ahorita ya tienes el conocimiento intelectual. Fe es de corazón, trasladar toda mi confianza que yo tenía antes en que mis obras me iban a salvar. Mi autoexamen: yo no me veo tan malo. No, mi religión me salva, porque estoy siguiendo los pasos y estatutos de X o Y religión. Olvídate de eso y traslada ahora toda tu confianza para salvación solo en las obras de Jesús y en los méritos de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que ibas para esta dirección de obras, ahora te vuelves a Dios. Vuélvete a Dios en fe. Entonces, querrás seguir a Jesús. Porque el que ha nacido de nuevo, dice la Escritura, nueva criatura es. Ha sido hecha una nueva criatura. Leyendo un poco de teología de este texto, se me olvida el nombre del teólogo, pero él decía: la justificación Dios la hizo por el pecador, por él, para que en él nazca un nuevo deseo de santificarse. Hablando de la santificación progresiva. Fuimos justificados, Cristo nos justificó, pero la justificación, por decirlo así, es subjetivo. La santificación es en nosotros, porque fuimos justificados, en nosotros hay un anhelo por la santificación. Pero antes de ir a ese llamado a la iglesia, quiero hacer ese llamado al pecador. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Solo en Él hay salvación, en nadie más. Habla con Dios, reconcíliate con Dios. ¿Qué debo decir? Las palabras nacerán del corazón, cuando hay un corazón arrepentido y humillado y quebrantado por su pecado. ¿Por qué debo arrepentirme? Porque has ofendido a un Dios que es 3 veces santo. Porque lejos de Jesús no hay salvación. No hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Él hay salvación. Ahora Pablo,
en el capítulo 7, verso 1, le dice a la iglesia: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, ¿de qué va la iglesia? Tener un concepto nítido de la doble imputación, de este glorioso intercambio. ¿Qué vale tener un concepto nítido de las doctrinas, de lo que confesamos? Si por dentro de mí no está pasando nada. Si por dentro de mí yo no medito en este glorioso evangelio y digo: yo quiero más de Jesús, quiero menos del pecado. ¿De qué vale estas cosas si yo no digo: wow, Pablo está ahora aplicándole esto a la vida de ellos, diciéndoles: santifíquense, perfecciónense en santidad, en el temor de Dios, amen a Jesús por lo que hizo por ustedes, iglesia, amemos a Jesús más, de manera que lo busquemos más, constantemente, obedecerlo más. Por eso Pablo le decía a algunos en Corintios, como lo vimos en el verso 13, pruébense a ver si algunos están en la fe. Pues en el contexto, los corintios se estaban enyuntando con falsos maestros. Le abrían las puertas a los falsos maestros, los corintios con ellos un jijí, un jajá, pero con Pablo no. Con Pablo tenían otra actitud. Y Pablo decía: pero algo no conecta, algo no está conectando. O somos de los mismos o no lo somos. Pablo dice: no lo sea, examínense en la fe, hay algo que no está caminando bien, porque ellos se estaban enyuntando con falsos maestros. El que ha nacido nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, ¿cómo estás viviendo tu vida a la luz de este evangelio? Yo creo que una iglesia que cada vez medita en el evangelio se vuelve una iglesia más agradecida con el Dios del evangelio. Vive una vida en agradecimiento con Él. Una vida que, si la vida nos da limones, no nos ponemos a llorar. Dios, gracias por los limones, voy a hacer limonada, ¿verdad? Es una vida de agradecimiento, una vida donde decimos: Señor, ya no me puede, o sea, lo peor que me podía pasar a mí, mi condenación justa, eternidades en el infierno y bien merecidas, ya eso se eliminó, yo no me tengo que preocuparme por eso. De manera que ya ahí es suficiente para yo ir agradecido con Dios. ¿Estás agradecido con Dios por el santo evangelio, por la vida de Jesús peregrinada a nuestro favor? No descansamos en que ya no hay que hacer obras para ir al cielo. ¡Qué bendición! No tengo que hacer obras para ir al cielo. Las obras son en agradecimiento a Dios. En aquellas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Ahí voy a andar. Señor, muéstrame esas obras que usted quiere que yo ande para caminar en ellas. Y voy a caminar en ellas en agradecimiento, porque quiero imitar a Jesús, que le dio gloria a ti en todo. Vivamos entonces el evangelio día a día. Lo estamos viviendo. Este evangelio, lo que en mí produce es agradecimiento. Dios, gracias. Mis hermanos, démosle gracias a Dios. Padre Santo, es maravilloso su palabra es gloriosa. Este mensaje es maravilloso. En nuestras mentes limitadas aún quedamos cortos en comprender cuán profundo y maravilloso amor ha sido manifestado por tu iglesia. Es maravilloso. No encontramos palabras, y la única palabra que podemos decirte es gracias. Gracias, oh Dios, porque merecíamos toda una condenación en el infierno, no merecíamos tan grandes misericordias. Concédenos, oh Dios, concédenos, como dice el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Concédenos corazones agradecidos. Concédenos corazones que busquen la gloria a ti, darte la gloria a ti en todo lo que hacemos. Concédenos vivir vidas agradecidas. Aleja de nosotros pensamientos malagradecidos. Aleja de nosotros quejas contra la vida que tú nos das, quejas contra las circunstancias. Aléjala de nosotros. Concédenos vivir una vida que da gracias, porque el mejor regalo ya tú nos los has dado. Y es el motivo que te cantaremos por todos los siglos de los siglos al Cordero gloria. Santo, santo, santo eres tú. Anhelamos por ende tu regreso. Concédenos seguir predicando este evangelio glorioso. Y si alguien lo ha escuchado, Señor, concede nacimientos de nuevo. Concede cirugías de corazón. Haz esas cirugías. Porque solo si usted cambia corazones, solo así el hombre vendrá de todo corazón, humillado, con toda sinceridad, en arrepentimiento y fe, a Jesús, a los pies de Jesús. De esta manera oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.